Hola a todos, bienvenidos. Este 2014 se cumplen 5 años del retiro de Guillermo Coria, uno de los mejores tenistas de nuestra historia. Por eso en Tus Tenis decidimos hacerle este pequeño homenaje con el repaso de su carrera. Guillermo Sebastián Coria, mejor conocido como El Mago, se destacó en el tenis desde muy pequeño. En el 2000, con solo 18 años, el oriundo de Rufino obtiene su primer título rentado en el Future de Iquique, Chile. También obtiene el Future de Santa Fe, Argentina, y cierra el año con 4 conquistas consecutivas en Challenger, en Lima, San Pablo, Montevideo y Buenos Aires. A comienzos del 2001 logra su primer triunfo en ATP tras vencer a Gastón Gaudio en la final de Viña del Mar, Chile. Además cayó en la final del ATP de Mallorca, España, ante el local Alberto Martín. A fines de aquel año es sancionado con 7 meses de inactividad por dar positivo en un control antidoping por nandrolona. Coria habría ingerido un complejo vitamínico contaminado. El tiempo de inactividad a causa de la injusta sanción por doping lo hizo pasar desde el puesto 25 del ranking hasta un puesto cercano al 200. Esto lo obligó a volver a jugar Challenger. Aquel año se quedaría con 2 certámenes de la mencionada categoría, en Prostejov, República Checa, y Lugano, Suiza. En 2003 tuvo un año soñado. Llegó a la final del ATP de Buenos Aires, donde cayó ante el español Carlos Moyá, y a la del Masters de Monte Carlo, donde perdería ante el también español Juan Carlos Ferrero. También llegaría a semifinales de Roland Garros, siendo derrotado por Martin Berkerk, un holandés que vio sus semanas de gloria en aquel torneo. Pero no todas fueron derrotas. El Mago levantó 5 títulos ATP aquel año: el Master Series de Hamburgo, su primero de esta categoría, el ATP de Stuttgart, el de Kitzbühel, el de Sopot y el de Basilea. En Hamburgo derrotó en la final a su compatriota Agustín Caleri. En Basilea haría lo propio ante Nalbandián. Guillermo jugó su primer torneo de maestros en Houston, Estados Unidos, y cayó en la fase de grupos. Terminó el año como número 5 del mundo. En 2004 conquistó por única vez el ATP de Buenos Aires tras derrotar al siempre complicado Carlos Moyá. Luego fue derrotado por Andy Roddick, número 3 del mundo, en la final del Master Series de Miami. Un par de semanas después levantaría su segundo trofeo Master Series en Monte Carlo, tras superar al alemán Rainer Schüttler. En el Master Series de Hamburgo no pudo defender su título y perdió en la final ante el por entonces número 1 del mundo, Roger Federer. A continuación de ese torneo se jugó Roland Garros, donde el Mago llegaría a la final habiendo perdido solo un set. En aquella instancia se las vería contra Gastón Gaudio, su clásico rival. Coria ganó los 2 primeros sets con facilidad, pero los nervios le jugaron una mala pasada y le provocaron calambres en sus piernas. Estos afectaron su rendimiento, y terminó perdiendo la final luego de disponer de 2 match points en el quinto set. Después de esta dura derrota, llegaría a su única final sobre césped en Hertogenbosch, cayendo frente al francés Michael Laudrup. Una operación en su hombro derecho lo dejaría fuera del circuito por 4 meses, y volvería a final de temporada en el Masters de Houston, aunque en un bajo nivel a causa de la falta de ritmo y un cambio obligado en su técnica de saque. En 2005 se empezaría a mostrar una pequeña merma en el nivel de su juego. Sin embargo, tuvo una gran temporada y terminó otra vez entre los 8 mejores del mundo, clasificándose por tercera temporada consecutiva al Masters. Obtuvo su último título profesional en UMAC. Además, perdió las finales de los Master Series de Monte Carlo y Roma y el ATP de Beijing, todas ante el español Rafael Nadal. La final de Roma duró más de 5 horas y es recordada como uno de los mejores partidos de polvo ladrillo de la historia del tenis. En 2006, Coria empieza a convivir con su problema de las dobles faltas y cae drásticamente su nivel de juego. Sus resultados destacados de la temporada son unos cuartos de final en el Master Series de Monte Carlo, donde pierde duramente ante Nadal, y unas semifinales en el ATP de Amersfoort, Holanda, en la que es derrotado por Novak Djokovic, una joven promesa que pronto se convertiría en realidad. Coria culminó el año fuera de los 100 primeros del ranking. En 2007 solo juega 2 torneos, el Challenger de Belo Horizonte y el de Asunción, y en ambos pierde en primera ronda. En 2008 juega 11 torneos y solo obtiene 3 triunfos. El 17 de marzo del 2009 Guillermo jugó su último partido como profesional en el Challenger de Bangkok, Tailandia. Allí caería en la primera ronda por 6-3 y 6-2 ante el israelí Harel Levy, quien algún día le contará a sus nietos que retiró a uno de los tenistas más talentosos que dio la historia del tenis. Coria dijo basta en abril del 2009. Sin embargo, siempre será recordado por los amantes del buen tenis cuando vean un gran drop, un lindo stop volley o un espectacular passing shot. Esos tiros en los que la varita de Guillermo dejó su sello. Este fue un informe de Guido Vilas para diostenis.blogspot.com.ar. Espero que les haya gustado. Chao.